Hola, hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es un gusto para mí saludarte nuevamente. Otra vez más, otro día más que gracias al Señor pues nos otorga, ¿verdad? Este momento, este privilegio para poder compartir esta poderosa palabra de Dios que la ha puesto en mi corazón. Y en este momento pues vamos a hablar de fuerza. Amén. El tema que le he puesto a esta meditación es hablemos de fuerza. ¿Por qué? Yo sé que muchas veces las circunstancias de la vida nos debilitan y decimos, no tengo fuerzas para realizar tal cosa. Venimos al Señor y decimos, Señor, dame fuerzas, Señor, aumenta mis fuerzas. Y nosotros nos sentimos de esa manera y venimos ante Dios, ¿verdad? Clamándole, pidiéndole que nos ayude para poder obtener esas fuerzas de parte de Dios. Así que vamos a hablar ahora acerca de las fuerzas, cómo nosotros podemos adquirirlas, ¿verdad? Cómo es que nosotros podemos fortalecerlos para seguir adelante con lo que Dios ha destinado a nuestros corazones que debemos de hacer, cómo debemos de obtenerla y cómo debemos de utilizarla, ¿verdad? Para que sea de beneficio para todo lo que Dios ha propuesto en nuestra vida que tengamos que hacer. Pero antes de iniciar vamos a orar, ¿verdad? Vamos a pedir al Señor que dirija todo lo que se va a hablar. Así que acompáñame en este momento a orar, por favor. Gracias, bendito Dios. Estamos aquí listos y dispuestos para compartir, Señor, esta poderosa palabra que tú has puesto en mi corazón en esta tarde, Señor. Te ruego que bendigas a todos mis hermanos, a todos mis amigos que están ahí pendientes, aquellos que se van a sumar, Señor, en el transcurso del video y aquellos que lo van a ver posteriormente, Señor. Sé que la palabra queda aquí, pero dice tu santo libro que la palabra es viva y eficaz y que siempre pues va a obtener ese resultado por el cual ha sido escrita. Así que en este momento, Señor, toma control de lo que vamos a hacer acá, Señor. Toma control de lo que se va a decir en este momento y en todo lo que esté en nuestro alrededor, Señor, para que podamos escuchar esta palabra, Señor, de una manera clara y entendible. Gracias, Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, voy a invitarte a ti que estás ahí. Bienvenido. No hay problema. Sigue bienvenido a este lugar. Estamos hablando ya de la palabra de Dios y el tema que vamos a tratar es hablemos de fuerza. Y voy a invitarte a ti que estás ya listo. Abre tu Biblia, si la tienes por ahí, en Isaías 40, 26. Isaías 40, 26. Y si no, pues anótalo y posteriormente tú lo lees más despacio, ¿verdad? Para que tú puedas comprobar que todo lo que estamos hablando acá está escrito en la palabra de Dios. Así que vamos a ir ahí a Isaías 40, 26. Dice: levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y da cuenta cuenta su ejército y a todas llama por su nombre. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Oh, gloria a Dios. Dice ahí primeramente que veamos estas cosas. Dios quiere que veamos lo que Él ha hecho. Dios quiere que veamos aquello que Él ha creado, porque ahí está implícito el poder y la fuerza de nuestro Dios. Ahí está implícito la personalidad de nuestro Dios. Él quiere que nosotros veamos, pongamos nuestros ojos en aquello que Él ha creado. Y dice ahí el versículo, ¿verdad? Que Dios creó todas estas cosas. Debemos de saber que, y si lo conocemos así, la palabra de Dios lo dice ahí en Génesis capítulo 1, que Él creó todas las cosas, que todo lo que nosotros vemos, hasta nosotros mismos, Él nos creó a todos. Él creó todo lo que existe y nos creó a nosotros mismos. Y que nosotros podemos estar conocedores de que Él fue el que creó todo ello. Amén. Ahora más dice que conoce a todo lo que ha creado por su nombre. Lo conoce por su nombre y tiene el control de todas las cosas. ¿Cómo sucede? Él tiene el control de todo lo que pasa. Él conoce el nombre de todo lo que sucede. Él lo creó. Él conoce todo por nombre. Y así mismo nos conoce a ti y a mí. Nos conoce por nuestro nombre. Él sabe qué es lo que nosotros tenemos necesidad. Él sabe qué es lo que nos pasa. Él sabe qué es lo que nos sucede. Él tiene control de todas las cosas. No somos desapercibidos de su presencia, no estamos desapercibidos de sus ojos. Sus ojos, dice la palabra de Dios, que está en todas partes y está viéndonos a todos, a todo lo que Él ha creado. Él está presente siempre allí. Y dice la palabra de Dios que Él conoce todas las cosas, tiene control de todas las cosas, de todo lo que sucede, tiene dominio sobre cada un elemento, tiene dominio
sobre cada cosa. Así es la fuerza de Él. Y eso es lo que tenemos que enfatizarnos ahora. Así es la fuerza de Él, que Él tiene el dominio de todas las cosas. Nada sucede sin que Él no lo permita. Vemos la rotación de la tierra porque Él así lo hizo. Vemos que el sol sale cada mañana porque Él así lo quiere. Vemos que al anochecer se oculta y sale la luna porque así Él lo quiere. Amén. Tenemos un aire para respirar ahorita aquí es porque Él también así lo quiere. Él tiene dominio, tiene cuidado de que cada día amanezca, de que cada día anochezca, de que cada día respiremos, de que cada día Él tiene el control de todos los acontecimientos que nosotros podemos ver. Por eso este versículo nos dice, mira lo que Dios ha hecho, mira todo lo que Él ha hecho y mira cómo tiene el control de todas las cosas. Y asimismo, tiene control de nosotros mismos. James Morris, bienvenido a este lugar. Estamos hablando de lo que es fuerza en este momento. Así que Dios nos está diciendo de que veamos, ¿verdad? Lo que Dios ha creado y que así como Él ha hecho eso con tanto dominio, con tanta fuerza, pues también Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Ahora bien, vamos a ver acá qué es el concepto de fuerza. ¿Por qué nosotros venimos y decimos, Señor, aumentanos nuestras fuerzas, verdad? Pero ¿cuál es el concepto de fuerza? Vamos a ver cuál es el concepto de fuerza. Dice aquí, yo lo he investigado y dice acá, que es el vigor, es la robustez. Aunque ahí tendría yo que venir y ponerme un momentito así como que tanto cierto es, ¿verdad? Porque si hay gente que son bien robustas, pero no tienen mucha fuerza, ¿verdad? Entonces ahí como que las apariencias nos engañan mucho, pero así dice, ¿verdad? Este concepto. Dice que es el vigor, es la robustez, es la capacidad para mover algo o a alguien que tenga peso o que haga resistencia. En pocas palabras es algo como esto que te voy a mostrar aquí. Este es un elástico. Esto genera resistencia, porque ahí está a su límite, a su tamaño. Pero para poderlo yo estirar más a este elástico, para poderle hacerlo más amplio, ¿verdad? Tengo que incrementar mi fuerza, ¿verdad? Tengo que ejercer fuerza sobre esta resistencia para que pueda estirarse, ¿verdad? Entonces, así mismo es el concepto de fuerza. Es que tenemos que hacerle, ¿verdad? Presión a pesar de la resistencia que éste presente. Entonces, ¿cómo podemos ver estos ejemplos acá para que podamos comprender qué es lo que significa la fuerza? Dice acá que es avanzar con un peso. Por ejemplo, yo traigo acá, tengo este botecito de pintura. Esto pesa, ¿verdad? Aunque pese tal vez unas 2 o 3 libras, ya pasándolo a libras, 4, 5 libras quizás. Aunque sea ese peso que no sea tan elevado, pero ya incrementa a lo que es mi peso, ¿verdad? Neto, mi peso como persona. Entonces, cuando yo voy caminando, esto también incrementa, ¿verdad? Hace que mi caminar sea más lento. Y así mismo es cuando más peso hay, cuando más peso vamos cargando, más lento es nuestro caminar. ¿Y qué simboliza esto? Vamos a llamarle a este peso pecado. Amén. Vamos a llamarle a esto que tengo aquí pecado, ¿ok? Y cuando nosotros andamos a ese pecadito ahí, ¿verdad? Que parece a veces como que no es indiferente, como que no afecta, pero sí nos limita a nuestro caminar cristiano, nos limita a nuestro proceder con Dios, a que seamos utilizados con Él y que podamos caminar en la visión que Dios nos ha otorgado. Entonces, entre más vamos acumulando el pecado, más se va incrementando ese peso, ¿verdad? Que nosotros vamos cargando y más lentos nos vamos volviendo, ¿verdad? Y la fuerza se nos va debilitando porque estamos haciendo un esfuerzo por caminar con algo que no nos pertenece, que se llama pecado. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Eliminémoslo, ¿verdad? Eliminémoslo. Entonces, en este momento estamos hablando de avanzar con peso, pero también dice arrastrar algo. Yo traigo algo del pasado, o le vamos a llamar pasado, yo lo arrastro. No podemos caminar y venir a algo nuevo con algo del pasado, amén. Tenemos que dejar ese pasado atrás para volvernos más livianos. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que Dios tiene para nosotros es algo distinto, es algo diferente, es algo que necesitamos conocimientos nuevos, personas nuevas a nuestra vida, pero
hacia un nuevo nivel, no podemos seguir arrastrando cosas del pasado, que tal fueron buenas, ¿verdad? Pero nos ayudaron en ese tiempo, en ese momento, pero ahora ya no nos sirven, que no funciona para lo nuevo que damos, y es necesario dejarlo atrás, y eso nos ocasiona también peso, que nos disminuye nuestro avance espiritual para que podamos nosotros avanzar más rápido, amén. Ahora también, ¿qué otro punto puede ser? Ejercer algo con nuestras propias fuerzas, aleluya. Bienvenido al señor Suavetón, mucho gusto por estar aquí, bienvenido. Estamos hablando acá la palabra de Dios, ¿verdad? Vamos a hablar acá acerca, ¿verdad? Estamos diciendo de querer avanzar o hacer algo con nuestras propias fuerzas. Hay acontecimientos en nuestra vida, hay situaciones en nuestra vida que suceden, ¿verdad? Que nosotros no somos los que vamos a provocar, ¿verdad? Esa solución. Hay cosas imposibles en nuestra vida, hay cosas que se nos salen de nuestras manos, pero que sí Dios tiene la respuesta que tiene la respuesta para eso. Y cuando nosotros venimos y nos levantamos a hacer algo, que es Dios quien lo tiene que hacer a través de nosotros nos cansamos cuando hacemos, por ejemplo, un proyecto que nosotros hagamos y lo ejercemos con nuestra propia fuerza y no esperamos a que Dios diga, mira, vas a hacer esto, no esperamos las instrucciones de Dios, no esperamos a que Dios nos indique de qué manera se debe de hacer, no solamente lo hacemos con nuestras propias fuerzas, entonces ahí nos cansamos, nos agotamos. Es por eso que de repente decimos, bueno, si yo estoy haciendo la voluntad de Dios, si es que yo estoy trabajando en la obra de Dios, si es que yo me estoy ejerciendo la voluntad de Dios en X área que tú te desenvuelvas, ¿verdad? Pero de repente te sientes agotado y te sientes cansado. ¿Por qué? Porque estás haciendo las cosas con tus propias fuerzas. Y en ese momento, ¿qué nos invita entonces este concepto de fuerza? ¿Cómo nos invita a que nosotros como hijos de Dios vengamos y lo apliquemos correctamente? Y es que nosotros debemos de despojarnos de todo aquello que nos ocasiona peso, ¿verdad? Lo que es el pecado, lo que es el pasado, dejarlo atrás, ¿verdad? Y venir y atrevernos a introducirnos en ese espacio nuevo que Dios pues nos quiere otorgar, en esa etapa nueva que Dios tiene para nuestra vida, confiando en Él, ¿verdad? De que todas las cosas vienen de Él y además esperando esa decisión de parte de Dios, que Él sea el que nos dirija, dejándonos guiar por Él, ¿verdad? Para que las cosas sean más factibles. Cuando alguien se deja dirigir por Dios, pues todo fluye, ¿verdad? Las ideas, todo viene y sientes tú que estás más relajado porque Dios te va otorgando todo aquello que necesitas para ejercerlo en lo que estás haciendo. Amén. Ahora vamos a otro punto aquí y es que Dios sabe que el hombre necesita fuerza. Obviamente porque Él conoce todas las cosas, Él conoce de nosotros todo lo que sucede, Él nos ha creado, incluso nos creó así para que nosotros fuéramos dependientes de Él. Él no quiere personas independientes. Él nos creó así para que nosotros seamos dependientes de nuestro Dios. Es por eso que Él sabe que nosotros en un determinado momento vamos a necesitar de Él y de sus fuerzas para poder avanzar. Y vamos a ver acá ciertos ejemplos. Amén. Vamos a mover aquí un poquito esto. Ok. Vamos a ver acá ciertos ejemplos y vamos a ir allá al ejemplo de Gedeón, allá en Jueces 6:14. Si tú estás anotando las citas, anota Jueces 6:14. Vamos a hablar acerca de Gedeón. Y es que dice la palabra de Dios ahí. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Le dijo Jehová, ¿no te envío yo? ¿Por qué le dijo eso? Porque Gedeón lo que estaba haciendo en ese momento, según el trasfondo histórico, lo que estaba haciendo en ese momento era que estaba sacudiendo unos costales de trigo. Él estaba ahí limpiando, ¿verdad?, esa zona. Y cuando se le presentó el ángel de Jehová y lo estaba enviando a rescatar al pueblo de Israel, porque estos madianitas y los amalecitas venían y les robaban todo lo que ellos tenían en su tierra. Entonces nadie se quería levantar, ¿verdad?, a poder pelear por su derecho, porque eso es algo que les pertenecía a ellos. Nadie quería pelear por ello. Entonces Dios levantó a Gedeón, pero Gedeón puso excusas y decía, Señor, es que yo soy pobre, yo no puedo ir. Y le decía, no, es que, ¿por qué nosotros? Y poniendo él excusas. Y entonces le dijo, Dios, ¿no te envío yo? ¿Que no te envío yo? Así te dice a ti ahora, con algo que tú estás queriendo hacer.
que no te envía Dios, que no es Dios quien te dice, que no es Dios quien te está ordenando, que no es Dios quien te está diciendo. Es que tú puedes tener esa confianza, oh, gloria a Dios. Tú puedes tener esa confianza y cuando Dios te dice yo te estoy enviando, es porque todo te va a salir bien, es porque no hay nada que te pueda vencer, porque Él iba a una batalla y así mismo es cuando tú te enfrentas a algún reto, algo que tú en tus propias fuerzas no puedes vencerlo. Pero cuando tú vienes ante Dios y Él te dice, yo te estoy enviando, es porque Él te está dando su cobertura y Él te está dando la victoria de antemano. Porque cada quien que es enviado de Dios no va a fracasar, porque es Dios quien pelea a través de él o de ella. Amén. Entonces, cuando Dios te envía, no hay nada que te pueda detener, porque tú vas con la cobertura de Dios. Aleluya. Gedeón venció en esa batalla porque Dios fue el que lo envió. Amén. Entonces, esa es la manera. Dios puso sus fuerzas en él. ¿Por qué lo envía? Por eso dice, ve con esta tu fuerza, porque yo ya le había puesto la fuerza en él para que fuera y derrotara a esos madianitas, esos amalecitas que estaban enfrentando al pueblo de Israel, quitándole aquello que tenían ya por derecho. ¿Verdad? Dios había puesto esas fuerzas en Gedeón y asimismo Dios ha puesto fuerzas en ti para que puedas luchar por aquello que te pertenece, para que puedas luchar por aquello que Dios te ha otorgado y que no te des por vencido, porque si Dios es el que te envía y tú ya ganaste en el nombre de Jesús. Oh, gloria a Dios. Vemos a otro ejemplo acá, vemos a Sansón. Sé que tú y yo ya conocemos esta historia, ya la hemos escuchado muchas veces, de Sansón y Dalila, ¿verdad? Allá en Jueces 16:28, Jueces 16:28, y sabemos pues que esta persona perdió sus ojos, ¿verdad? Porque se dejó engañar por esta mujer, ¿verdad? Que se llama Dalila, por la mujer que se llama Dalila, que dice acá en Jueces 16:28. Ahora bien, ¿cómo dice la palabra de Dios? Dice, entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor, Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego. Solamente esta vez, oh Dios, para que una vez tome venganza por los filisteos y por mis ojos. Amén. ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Bueno, sabemos que Sansón era el hombre más fuerte que se menciona en la Biblia. Es el hombre que dicen de que es nazareo, ¿verdad? Tenía un voto con Dios y esa persona tenía una gran fortaleza, una gran fuerza. ¿Y qué era lo que él tenía que hacer? Era pelear por su pueblo, ¿verdad? Y liberarlo de los filisteos. Pero en este caso él fue engañado por una filistea llamada Dalila, ¿verdad? Y dice ahí la palabra de Dios, ¿verdad? Que él cuando se encontró en ese coliseo, ¿verdad? Que estaba sirviendo de burla a todos los demás, él vino y clamó a Dios, se acordó de Dios, le dijo, Señor, fortaléceme para yo poder vengar mis ojos y vengarme de estos filisteos que me hicieron tal daño. El Señor viene y te da una oportunidad cuando tú reconoces un error de por qué las fuerzas se te han ido, por qué has fallado, porque hablamos del pecado, ¿te acuerdas? Hablábamos del pecado y que no podemos nosotros ejercer y que creer que nosotros estamos avanzando bien con el pecado que nos provoca peso. Entonces, cuando nosotros reconocemos eso, venimos ante Dios y decimos, Señor, perdónanos porque te hemos fallado. Señor, perdóname por esto que hice, por lo que hablé, por lo que pensé, por lo que hice, ¿verdad? Perdóname, Señor. Y cuando tú vienes a Dios de esa actitud, Él está atento a escucharte. Él te perdona y te da una oportunidad más como se la dio a Sansón. Él le dio una oportunidad más. Cuando tú vienes al Señor le dices, Señor, dame una oportunidad más para hacer las cosas correctas. Señor, dame una oportunidad más para enmendar el error que se cometió antes. Señor, dame una oportunidad más para hacer las cosas bien. Cuando tú vienes con esa disposición a Dios, Él te da sus fuerzas de nuevo, Él te da esa oportunidad de nuevo y tú puedes hacer las cosas de la manera correcta, como Dios realmente es destinado que debes de hacerla. Amén. Así pasó con Sansón. Dios vino y le entregó, le dio otra vez fuerzas. Le inyectó esas fuerzas. ¿Y qué fue lo que hizo? Dice la palabra de Dios que derribó los pilares de ese coliseo y todo se vino abajo. Todos murieron, pero Él vengó, ¿verdad? Esa condición que se habían burlado de Él y que había perdido sus ojos, ¿verdad? A causa del engaño de esa persona. Así que eso te dice el Señor a ti. Hay que venir a Dios, decirle, Señor, arrepentidos, dame esa oportunidad, ayúdame, Señor, dame esa oportunidad, ¿verdad? Para poder hacer las cosas correctas. Vemos otro ejemplo aquí, es el apóstol Pablo.
Vamos a hablar del apóstol Pablo y esto está en 2 Timoteo 4:17. Ahí lo podemos ver en 2 Timoteo 4:17 que dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Aleluya, gloria al Señor. Dice ahí la palabra de Dios que el apóstol Pablo lo conocemos, que ese es el gran ministro de Dios que anduvo hablando por todas las iglesias, anduvo ordenando muchas iglesias en su época, en todos sus viajes, anduvo ordenando y discipulando a esas personas en esas iglesias. Y dice la palabra de Dios aquí de que el Señor le dio fuerzas para poder ejercer su ministerio. Acordemos que el apóstol Pablo es aquella persona que dice que anduvo muchas veces encarcelado, ¿verdad? Estuvo en prisión, lo azotaron, lo apedrearon, ¿verdad? Estuvo en naufragio, ¿verdad? Este Señor dice, no se burlen de mí, porque yo tengo mis cicatrices y déjenme en paz, porque yo tengo mis cicatrices, aleluya. Mis cicatrices de que yo estoy ejerciendo este ministerio, mis cicatrices porque he sido procesado para poder tener ese ministerio, para poder ejercerlo, para poder desarrollarlo. Él decía eso, déjenme en paz porque yo tengo mis cicatrices. Entonces podemos entender eso acá. Y el Señor le otorgó esas fuerzas porque dice, el Señor estuvo a mi lado. Es que cuando Dios camina a tu lado, Él siempre va a darte esas fortalezas que tú necesitas para avanzar, para ejercer, para desarrollar aquello que Dios ha puesto en tus manos. Dios no te va a enviar y te va a dejar solo a expensas del enemigo. No, Dios cuando te envía, Él camina a tu lado, no te deja solo. Él siempre está al cuidado de ti para ver qué es lo que necesitas y Él proveértelo. Amén, gloria al Señor, aleluya. Ahora bien, vamos a seguir acá. Y dice que también, ¿quiénes más vieron la fortaleza o la fuerza de Dios? Los valientes de la fe que se mencionan en Hebreos 11:34. ¿Por qué estamos mencionando esto? Para que tú te des cuenta cómo vemos los ejemplos en la palabra de Dios, de que Dios cómo trabaja, ¿verdad?, con sus hijos. Entonces vemos aquí, allá en Hebreos 11:34 dice, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de espada, sacaron fuerzas de su debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Mira lo que hicieron estos personajes que menciona allá en el libro de Hebreos capítulo 11, donde nos habla de la fe y de todos los héroes de la fe. Pero algo que me llama la atención aquí que dice que sacaron fuerza de su debilidad. ¿Cómo puede ser eso? Aleluya. ¿Cómo puede ser que de la debilidad tú vas a sacar fuerzas? ¿Cómo puede ser eso? Es algo incomprensible, es algo que se ve así como contrario, ¿verdad? Tú vienes al Señor y dices, Señor, yo me siento débil, ya no puedo más. Y el Señor te dice, saca fuerzas de tu debilidad. ¿Cómo? ¿Cómo va a ser eso? Pero aquí dice que de su debilidad sacaron fuerzas. Es que ¿sabes qué sucede ahí? Hay momentos donde tú tienes que sacar, así como decimos acá, sacar las agallas, ¿verdad? Y decir, bueno, Señor, vamos con todo, ¿verdad? Y cuando tú tomas esa determinación de decir, Señor, no importa lo que sucede, vamos con todo hasta el final, el Señor te empodera, el Señor te da su fuerza, el Señor te respalda. Cuando tú vienes y te rindes a Él y dices, Señor, yo no puedo más, Señor, yo necesito de ti. Y dice la palabra de Dios también allá que el Señor se fortalece en nuestra debilidad. Es en nuestra debilidad, ¿verdad?, donde Él se manifiesta, donde Él se fortalece, donde Él viene y muestra su poder a través de nosotros. Es a través de nuestra debilidad, cuando nosotros no podemos más, cuando nosotros ya estamos rendidos, es cuando Dios dice, ver, dame tu mano que ahora yo te voy a ayudar. A ver, dame tu mano porque hasta aquí lo hiciste tú, pero ahora yo lo voy a hacer por ti. Es cuando nosotros nos rendimos, cuando decimos, Señor, toma esta situación en tus manos, amén. Entonces Dios así hizo con cada uno de ellos, tomaron fuerzas de su debilidad, es que tenían que seguir, no se podían dar por vencidos, porque el Dios que estaba con ellos es más fuerte que aquello que les estaba amenazando, gloria a Dios. Asimismo te dice, Señor, lo que tú estás cruzando es más fuerte que eso que te amenaza.
Lo que tú estás viviendo es más fuerte que eso que te amenaza. O sea, lo que Dios está contigo es más fuerte de lo que te amenaza. Dios es gigante, el poderoso gigante, y vence a cualquier cosa que te esté amenazando a ti. Y que tenés que tener esa fe en Dios de que así es. Amén. Ahora bien, vamos a ver otro punto, y es que hay que buscar la fuente correcta en esos momentos. ¿A dónde vas tú cuando te sientes cansado? ¿A dónde vas tú cuando te sientes agotado? ¿Qué es lo que haces cuando necesitas recuperar tus fuerzas? Vamos a ver esto, ¿a dónde hay que ir? Hay que ir a la correcta. Y en primer lugar hay que reconocer, ¿verdad? Hay que ver nuestras condiciones y venir al Señor. Mira, Señor, pasa esto. Vemos aquí en Isaías 49:4. Vamos a Isaías 49:4, dice: pero yo dije, por lo demás he trabajado en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas. Pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Amén. Dice ahí, en vano, dice ahí, he trabajado. ¿Cuántas veces tú quizás te sientes así como que no has hecho las cosas bien? Como que dices, esto que yo he hecho es muy poquito, esto que he hecho no lo va a ver el Señor, esto que yo he hecho no vale la pena. Y quiero decirte de que Dios no importa qué es lo que tú hayas hecho, en qué tan pequeño sea, porque lo que importa es lo que tú has hecho en tu corazón, cómo está tu condición de tu corazón. Entonces, cuando tú vienes ante Dios y haces lo que Dios te ha asignado que lo hagas, y lo haces de buena manera, lo haces de tu corazón, y no importa que sea tan mínimo lo que tengas que hacer, pero Dios lo ve y la recompensa viene de Él. Así que no te sientas mal cuando lo que haces quizás es nada más, quizás repartirle un tratadito a una persona, o quizás barrer el templo, ¿verdad? O quizás invitar a alguien a la iglesia. Eso es una gran ayuda. No sabes cómo hay personas que hasta sus vehículos ocupan para llevar sus vecinos a la iglesia. Eso es bendición, eso es un ministerio también. Entonces Dios bendice, ¿verdad?, a esa persona que actúa de esa manera. ¿Para qué? Para que el evangelio llegue a las personas que no la conocen. Entonces no importa de qué manera tú lo hagas y vengas al ministerio de Dios, contribuyas al ministerio de Dios, pero cuando tú haces algo, Dios lo ve. Y no solo en el ministerio, sino también en el área secular. Porque recordemos que no todos hemos sido llamados al ministerio. Pero cuando tú eres esa persona que demuestra su calidad, ¿verdad?, y ayuda a otro donde está, muestra ese amor hacia la humanidad en el lugar donde está, Dios también lo ve, ¿verdad? Dios también lo ve cuando vienes y eres luz en medio de ese lugar donde se necesita que se vea la palabra de Dios, que se sepa de Dios. Dios también lo conoce, ¿verdad? Tal vez no eres llamado al ministerio, pero donde tú estás, quizás tú estás haciendo esa luz para las demás personas. Y Dios lo ve. Tal vez no te ve nadie, pero Dios sí te ve, y de Él viene toda la recompensa. Amén. Así que esa tiene que ser una motivación para seguir avanzando. Nunca digas no porque no sirve lo que estoy haciendo. No. Todo lo que es para beneficio de la obra de Dios, todo sirve, todo eso, y Dios lo recompensa. Ahora hay que reconocer que la fuente de fuerza es nuestro Dios, ¿verdad? Él es la fuente de fuerza, y en Isaías 45:24, Isaías 45:24 dice así: y se dirá de mí, ciertamente, en Jehová está la justicia y la fuerza. Y él vendrán, y todos los que contra él se enaltecen serán avergonzados. Amén. Dios es un Dios celoso y no comparte su gloria con nadie. Y lo podemos ver esto similar a lo que sucedió allá en Egipto. Amén. Cuando Dios vino y avergonzó a cada uno de los dioses con esas plagas que le envió para liberar a su pueblo. Entonces Él dice en su palabra: todo el que se enaltece contra Jehová va a ser avergonzado, porque Dios es la fuente de fuerza, de justicia. Y cuando tú te aferras a nuestro Dios, Él te llena de sus fuerzas. Él viene y te hace justicia de todo aquello que hacen en tu contra, de todo aquello que tú necesitas. Dios lo puedes recibir de parte de Dios cuando tú vienes a la fuente correcta. No busques las fuerzas en otra parte. No es que vas a buscar las fuerzas en cualquier otro medio. No, es Dios la fuente de fuerza de nosotros. Es Dios quien nos permite, ¿verdad?, nosotros podemos tener esa fuerza para continuar adelante con lo que Dios ha destinado en nuestras vidas que debemos de realizar.
Ahora bien, vamos allá. Dice aquí que Dios multiplica las fuerzas. En Isaías 40:29, Dios multiplica las fuerzas. Dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. O sea, no solamente las pone, sino que las multiplica. Mira qué maravilloso es. No solamente tú te vienes y te abasteces así como cuando bebes agua y tienes sed. No, también Él viene y coloca las fuerzas en ti, pero esas fuerzas vienen con garantía de que se te van a multiplicar, de que se te van a aumentar, ¿verdad? Si tú realmente estás en la fuente correcta, porque todo eso tiene que ver. Ahora, ¿qué más dice la palabra de Dios acerca de la fuerza? ¿Cómo Dios nos fortalece? ¿De qué manera Dios nos promete dar esa fuerza? ¿Qué tipo de fuerza es la que Dios nos da? Amén. Vamos a ver aquí Salmo 92:10. Busca Salmo 92:10, dice, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Aleluya. Dice ahí, aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. ¿Cómo son las fuerzas de un búfalo? Yo no sé si tú te has investigado eso. ¿Cómo es la fuerza de un búfalo? Es una fuerza arrolladora. Yo he estado investigando y dice que el búfalo tiene la capacidad de venir a impactar con una pared y destruirla. Él tiene la capacidad de impactar con un carro y enviarlo hasta 3 kilómetros hacia adelante. Qué fuerza tan arrolladora la que tiene ese animal. Se llama búfalo. Qué fuerza la que tiene el búfalo, amén. Dice el Señor que aumentará la fuerza de nosotros como la del búfalo. O sea, una fuerza arrolladora, una fuerza que nada te pueda detener, una fuerza que tú vas a mantenerte firme ante cualquier circunstancia, una fuerza que siempre vas a avanzar y ningún obstáculo te va a mantener inerte. Una fuerza arrolladora es la del búfalo. Y dice que además seremos ungidos con aceite fresco, que es la habilidad para avanzar, que es la habilidad para ejercer todo el ministerio, que es la habilidad para ejercer lo que tú haces de la mejor manera dirigido por Dios. Ese es el aceite fresco, ¿verdad? Que Dios viene además de aumentarnos las fuerzas, también nos va a dar ese aceite fresco. Amén. Ahora vamos allá en Isaías 40:31. Isaías 40:31, ya casi terminando. Isaías 40:31 dice ahí, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor aquí? Los que esperan a Jehová. Los que esperan a Jehová. ¿Cuánto tiempo tú has esperado? ¿En quién? ¿Verdad? ¿En quién has esperado? ¿A dónde está tu confianza? Porque aquí dice que los que esperan a Jehová, en cualquier situación que tú estés viviendo, en esa enfermedad que estés cruzando, en esa situación económica que tengas, en esa falta de oportunidades que están sucediendo en tu vida, en ese negocio que ahorita no está como tú quieres, ¿verdad? Pero dice que los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas y se levantarán como las águilas. Si imagínate que el Señor nos va a ungir a nosotros de esa manera, vamos a poder volar, vamos a poder levantarnos del lugar donde estamos, vamos a poder multiplicarnos, vamos a tener esa fuerza arrolladora, esa unción fresca para poder entender la voz de Dios. Cuando estamos uniendo estas dos especies, estamos diciendo que el Señor nos va a dar una fuerza arrolladora, que vamos a tener la capacidad de ver y entender perfecto lo que Dios tiene para nuestras vidas, porque la unción nos da la habilidad, esa unción fresca nos da la habilidad para escuchar la voz de Dios y para ejercer lo que Dios ha destinado y puesto en nuestras manos, y que además vamos a alzar el vuelo, vamos a volar como las águilas y nadie nos puede detener. ¿Por qué? Porque las fuerzas vienen de Dios, no vienen de nosotros mismos, vienen de Dios y están colocadas en cada una de nosotros. Entonces, cuando nosotros recibimos esas fuerzas, somos invencibles hasta cierto punto, porque solamente Dios puede permitir que nos detengan. Pero de lo contrario, nosotros vamos con todo, como dice ahí, la fuerza arrolladora, y levantando nuestras águilas como las águilas para poder conquistar lo nuevo, para poder avanzar hacia lo nuevo, para poder venir con esa unción fresca, reconocer lo nuevo de Dios
porque solamente por medio de la unción tú puedes ver aquello que está desconocido. Dios puede mostrarte lo que está desconocido. A través de la unción tienes la capacidad para poder comprender las disposiciones de Dios para tu vida y avanzar a un nuevo nivel donde Dios te quiere llevar a ti. Amén. Ahora, para finalizar, antes de finalizar, quiero decirte que el concepto de fuerza no la vamos a confundir con el concepto de energía. Porque energía, ¿verdad? Dice que es del griego energía. Significa actividad, operación, energos. Es una fuerza de acción o fuerza de trabajo. La energía es la capacidad de obrar, de surgir, de transformar o poner en movimiento algo. Eso es energía. Las fuerzas es lo que acabamos de ver, ¿verdad? La fuerza es eso que nosotros sentimos para avanzar, ¿verdad? Como dice acá, es el vigor, es la robustez y es la capacidad para mover algo. Es la capacidad para moverlo. Pero energía es ya la acción en sí. Amén. Entonces no confundamos lo que es fuerza y lo que es energía. Para finalizar, vamos a ir a Apocalipsis 3:8. Apocalipsis 3:8, y esta palabra te la quiero dejar a ti en este momento. Dice así: yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Eso le está diciendo el Señor allá a la iglesia de Filadelfia, una iglesia fiel, ¿verdad? Que está diciendo aquí que a pesar de sus fuerzas, de que ya está debilitada, que ya no tiene fuerzas, pero que sigue siendo fiel a la palabra de Dios y no lo ha negado todavía. Ahora, hay muchos que están en esta condición. Hay una puerta abierta para ti, pero cuando hay cansancio no se puede ver. Cuando hay cansancio tenemos debilitado todo. Nuestra vista espiritual, nuestros pensamientos, todo está debilitado cuando nos faltan las fuerzas. Entonces hay muchas puertas abiertas quizás, pero como estamos debilitados no las podemos ver. Y qué necesario es que nosotros ahora vengamos a la fuente, que es nuestro Señor Jesucristo, que vengamos ante Él para poder recuperar esas fuerzas. Y Él te expresé de la manera como nosotros lo podemos hacer. Tenemos que desligarnos de todo lo que nos ocasiona peso para poder venir a Él y que nos llene ese espacio con sus fuerzas, para que nuestra vista pueda ver claramente lo que Dios ha destinado para nosotros y que esas puertas las podamos ver. Amén, para que podamos entrar a esas puertas de bendición a nuestras vidas. Ahora, ¿qué es lo que Dios nos quiere dejar ahora, en este momento? Que el primer paso para que nosotros podamos entrar a esa nueva etapa en Dios, el primer paso para poder reiniciar esta nueva temporada en Dios, es que nosotros, además de despertar, como lo hablábamos ayer, hay que despertar, porque Dios no trabaja con gente dormida, ¿verdad? Hay que despertar y posteriormente vamos a recuperar nuestras fuerzas para poder venir y ejercer lo que Dios ha destinado para nosotros, lo nuevo, a reconocer y identificar lo nuevo que Dios tiene para nuestras vidas. Amén. Entonces, esta es la palabra de Dios en este instante. Hay que reconocer en qué condición nos encontramos. Dios lo sabe, sí, pero es importante que nosotros también lo reconozcamos para poder tomar las medidas que tenemos que tomar, ¿verdad? Y venir ante Él para llenarnos de esa presencia suya. ¿Cómo podemos llenarnos entonces? Las fuerzas las llenamos al venir a la presencia de Dios. Al estar en la presencia de Dios nos llenamos de su fuerza, ¿verdad? Al escuchar la palabra de Dios obtenemos la energía que necesitamos. Porque, ¿cómo así? ¿Cómo así? El cuerpo necesita alimentarse. Si tú no comes, tú no tienes energías, porque la energía es el movimiento. La energía es la acción. Y si tú no comes, no te alimentas como un alimento como debe de ser, ¿verdad? Balanceado, entonces tu cuerpo natural no tiene las energías necesarias para ejercer algo. Asimismo es nuestro cuerpo espiritual. Así es nuestro espíritu. Nuestro espíritu se alimenta de la palabra de Dios, porque ese es el pan de vida. Ese es el alimento
Entonces, cuando nosotros comemos de la palabra de Dios, cuando nos alimentamos de la palabra de Dios, entonces tenemos ahí ese alimento para poder movilizarnos, porque ahí encontramos la dirección, ahí encontramos lo que Dios requiere, las instrucciones. Entonces tenemos todo para podernos movilizar. Entonces, cuando venimos a la presencia de Dios en oración, nosotros fortalecemos nuestro espíritu, recuperamos las fuerzas. Fíjate bien lo que Dios nos está mostrando ahora. En ese momento nosotros recuperamos las fuerzas, pero no nos podemos quedar solo ahí con recuperar las fuerzas. ¿Para qué necesitamos fuerzas? ¿Para qué necesitas fuerzas? Vienes al Señor y dices, Señor, dame fuerzas, pero ¿para qué? Las fuerzas se necesitan para ejercerlas en algo, para hacer algo, que Dios nos está sacando ahora a realizar algo. Eso es lo que Dios está haciendo. Despiértate, recupera las fuerzas y aliméntate, porque vamos a ir a hacer algo. Amén. Vamos a hacer algo. Y eso es lo que Dios está ahorita hablándote a ti en este momento. Esto es lo que Dios quiere dejar en tu corazón. Aliméntate de la palabra de Dios, que es lo que nos da esa energía para ejercer, ¿verdad? Lo que Dios ha destinado con las fuerzas que hemos obtenido en su presencia. Amén. Entonces esta es la palabra de Dios para ti. Espero haber sido lo más explícita posible, ¿verdad? Entonces te agradezco mucho, ¿verdad? El tiempo prestado, el tiempo que has estado ahí, ¿verdad? Escuchando la palabra de Dios. Vamos a orar en este momento, ¿verdad? Para despedirnos. Y acompáñame entonces. Gracias, bendito Dios, hemos entregado esta palabra referente a la fuerza. Sé que tú, Señor, estás trabajando con cada uno de nosotros. Tú tienes esos planes, tienes esos proyectos que quizás nosotros aún todavía no hemos visto. Pero tú tienes cosas grandes y maravillosas. Tus planes son perfectos para cada uno de nosotros. Y sé que estos son los primeros pasos para poder obtener aquello que tú has destinado para cada uno de nosotros. Señor, cuida los corazones de las personas que han escuchado esta palabra. Cuida los corazones de las personas que quizás más tarde van a poder tener acceso a este video. Señor, que esta semilla no quede perdida, sino que realmente dé ese fruto que realmente tú quieres que nosotros demos, que podamos ser esas personas que levantemos el vuelo, que seamos fuertes como el búfalo en el área donde nosotros nos desenvolvamos, Señor, y podamos ser ese testimonio de que tú eres real, Señor, y que tú te manifiestas en la vida de nosotros, para que otros también vengan, Señor, a esa luz que eres tú, bendito Dios. Gracias, Señor. En tus manos dejo a cada una de las personas que me han escuchado y los que van a hacerlo posteriormente. Bendice sus familias, bendice sus hogares, bendice su salida y su entrada, Señor. Bendice, Señor, cada una de las naciones también que están pasando diferentes dificultades. Tú conoces muy bien lo que está sucediendo. Toma el control, pon tu mano, Señor, en cada una de esas situaciones. Gracias, bendito Dios. Nuestra vida está en tus manos, Señor, y sabemos que ahí está bien protegida. Gracias, bendito Señor, por todo lo que nos has permitido hacer y por lo que viene, que sé que es mucho mejor de lo que ya hemos hecho. Gracias, Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, muchas gracias por tu atención. Estamos ahorita pues ya despidiéndonos en este momento. Así que ahora pues yo te invito, vamos a estar hablando el día jueves, primero Dios, ¿verdad? Otro tema de lo que Dios pues nos está otorgando. Creo que Dios está haciendo algo nuevo en nuestras vidas y yo pues no me puedo quedar con esa palabra. Es que compartirla contigo, ¿verdad? Así es que te espero el día jueves, primero Dios, si Él lo permite. Y muchas gracias a todos los que estuvieron ahora aquí participando, los que estuvieron aquí escuchando la palabra conmigo acá, compartiendo. Muchas gracias y les deseo una feliz tarde y nos vemos a la próxima si Dios los permite. Un abrazo hasta donde se encuentran. Bendiciones.